Muy buenas, esta es la Academia Inglesón de Astillero, yo soy Fernando. Vamos a hablar sobre quizás lo más importante de todo, que es pensar en inglés. Cambiar de idioma es cambiar de forma de pensar, no es cambiar de palabras. Porque tú piensas con tu idioma. Una vez que has aprendido tu idioma, es cuando empiezas a tener un pensamiento más bien humano. O sea, hasta que has aprendido tu idioma, tu pensamiento es un poco animal. Es parecido a los sueños, flashes, recuerdos, todo mezclado. Es muy parecido a los sueños. El idioma te ordena y te sistematiza tu pensamiento. Y a partir de ahí puedes empezar a pensar en presente, pasado, futuro. ¿Por qué no tenemos recuerdos de cuando somos muy niños? Nadie tiene recuerdos de cuando eran muy niños. Ni siquiera los niños. Podrías decir, por ejemplo, una niña de 7 años podía recordar las cosas que tenía recuerdos de hace que cuando tenía 2, puesto que lo tiene reciente. Pero no lo tiene. ¿Por qué no? Porque no sabíamos hablar. Realmente hablar nos hace humanos. No sé si habréis oído hablar de los niños salvajes. Ahora pasa poco, pero antes, hasta el siglo XIX, ocurría con cierta frecuencia que aparecían seres humanos, niños y niñas humanas, que habían sido abandonados por sus padres o sus padres habían muerto en un accidente y los habían criado animales. Todavía este siglo se ha encontrado uno en la India. El caso es que esos seres humanos que después rescataban cuando tenían 8 años, 9 años y todo esto, o más o menos, uno incluso de 12 años, ya no podían volver a ser humanos. Lo más que consiguieron hacerle aprender a este que os decía, un francés, pudo aprender 12 palabras. Fue todo lo que consiguieron hacerle aprender. Y es que tienes desde 0 a 3 años es cuando tienes la posibilidad de aprender el idioma y adquirir un lenguaje humano. Si no aprendes un idioma en esa época, ya jamás lo puedes volver a aprender. Y jamás puedes pensar como una persona. Siempre pensarás así. Con lo cual, el idioma, fijaos lo importante que es. El idioma determina tus pensamientos. O, bueno, no voy a decir que determina, pero influye fuertemente en tus pensamientos. Así que, para cambiar de idioma, tienes que cambiar tus pensamientos. Tienes que cambiar tu forma de pensar. Si no, seguirás hablando tu idioma, con palabras extranjeras, pero tu idioma. ¿Veis? Es muy importante. Y eso es quizás lo que más le cuesta a la gente. Pero quizás yo creo que le cuesta a la gente porque no os lo explican. No os dicen que tenéis que cambiar de forma de pensar y no os acostumbran a pensar en el otro idioma. El caso más fácil, el de siempre, es este. A los niños españoles se les enseña ¿cuántos años tienes? Y luego se les hace asociar esa frase con esta. Asociar la frase de arriba con la frase de abajo. Pero como frases. Con lo cual no están teniendo un pensamiento analítico. No están pensando qué estoy diciendo. Están simplemente asociando un grupo de sonidos con otro grupo de sonidos. Un poco como los perros de Pavlov, ¿sabéis? Un poco reflejo condicionado. La consecuencia es que cuando nos vienen niños a la academia y les decimos ¿cuántos años, ¿cómo se dice cuántos años tienes? Nos contestan automáticamente How old are you? Después le decimos ¿cómo se dice cuántos? Y contestan How. Claro, son lógicos. Si le decimos que cuántos años tienes, pues how debe ser cuántos. Y no es cuántos. How, sabemos que how es cómo. De hecho, al mismo niño le preguntamos ¿cómo se dice cómo estás? Y nos contestan how are you. Automáticamente. Entonces, ese how de how old are you se convierte en cómo, en how are you. Y es que how aquí no es cuántos. Aquí también es cómo. Es decir, aquí lo que dice aquí abajo es cómo viejo eres tú. ¿Cómo viejo eres tú? Esta frase es inglés. Las palabras son españolas, pero el pensamiento es inglés. Y eso es lo importante. Lo importante es que aprendamos a pensar en inglés. Al principio podemos pensar, debemos pensar en inglés con palabras españolas.
cuando vemos una frase extraña en inglés, o una frase, cualquier frase en inglés, debemos traducirla literalmente. Ya sé que os dicen que no en el colegio, pero es un error. Debemos traducirla literalmente al español, exactamente igual que está en inglés, con todas sus inflexiones gramaticales, todos sus cambios, exactamente igual, pero puesto al español, para que entendáis lo que estáis diciendo y para que vuestro cerebro no lo rechace. Mirad, nuestro cerebro constantemente está comparando lo que vemos con nuestra base de datos. Eso está muy bien para nuestra supervivencia. Es algo que es resultado de la evolución, o sea que no lo podemos evitar. Cuando nosotros vemos algo nuevo, lo comparamos con la base de datos que tenemos para intentar predecir qué es lo que va a pasar. Claro, eso es fundamental para sobrevivir. Si nos cruzamos con alguien en una callejón oscuro y si alguien lleva la mano así detrás y nos vamos a cruzar, pues automáticamente nos ponemos en guardia. Y el caso es que no hemos visto nada, pero predecimos que esa persona posiblemente puede ser agresiva. Bien, pues cuando nuestro cerebro ve el inglés y ve cómo está y lo va a rechazar automáticamente porque no coincide con su base de datos. Pero si se lo ponemos en español y se lo intentamos meter como español, es más fácil que lo acepte. El cerebro va a pensar, ¡uf! ¡Qué español tan raro! Pero español. ¿Lo veis? Quizás sea importante, el cerebro le va a dar importancia porque todos los días te estás expresando en español. Y entonces puede ser a un español nuevo que te interesa aprender. Una vez que ya estés acostumbrado a decir en inglés, te suena perfectamente normal decir en inglés las palabras, o sea, el pensamiento inglés con palabras españolas, ya lo puedes traducir, porque traducir es lo más fácil. Lo hace el traductor de Google, más o menos. Pero cambiar una palabra española por una inglesa es lo más fácil. O sea, tenéis que acostumbraros a decir lo que él dijome, ayudóme. Los asturianos hablan así. Que lo veáis normal, que veis es el orden. What he told me, help me. Tenéis que ver normal decir, él es dicho venir todas las tardes a las 3. Que es como se dice en inglés, se dice que él viene todas las tardes a las 3. Pero ellos dicen, él es dicho venir todas las tardes a las 3. Cuando estéis acostumbrados a decirlo así, os saldrá así en inglés fácilmente, porque ya os habéis acostumbrado a hablar de esa forma. Bien, lo que estoy diciendo es la diferencia entre traducir y transponer. Traducir es lo que os enseñan. Es decir cuántos años tienes, se dice how old are you, es traducir. Y es pasar lo que dicen los ingleses al pensamiento español para que lo entiendan los españoles y les parezca normal. Transponer es esto, es coger el pensamiento inglés y pasarlo a palabras españolas, pero manteniendo el pensamiento inglés. Transponer es ver natural, decir cómo viejo eres tú, cómo vieja es ella, o ella es 20 años vieja, y ver algo absolutamente natural. Transponer es acostumbrarse a ver esto como normal. ¿De quién coche es este? ¿Qué quiere significa? ¿De quién es este coche? La traducción es ¿de quién es este coche? Esta es la traducción, pero esta es la transposición. Y luego acostumbrarse a decir ¿de quién monedero es este? ¿De quién billete es el que encontraste ayer, por ejemplo? Y una vez que te has acostumbrado a ello, es mucho más fácil que te salga whose car is this. Pero lo que pasa es que si te acostumbran a traducir y tú te acostumbran a de quién es este coche, tú vas a intentar traducir esto. ¿Lo veis? Vais a empezar con of who. ¿Notáis? Of who is this car. Y en inglés no es of who, es whose. ¿Veis el asunto, no? Bien. Quizás, fijaos, os pongo el último ejemplo.
el caso quizás más corriente y más famoso de confundir la traducción por no transponer. There isn't anyone here. A todo el mundo en el colegio le traducen con esto como aquí no hay nadie. Y es cierto que la traducción, para que lo entienda un español, es que aquí no hay nadie, o un sudamericano. Pero en inglés no dice aquí no hay nadie. Aquí lo que dice es no hay alguien aquí. Los ingleses dicen aquí no hay alguien. Anyone no significa nadie, significa alguien. Lo que pasa es que los escolares, como les han enseñado la traducción, se creen que anyone significa nadie. Y no es cierto. Aquí lo que dice es, bueno, realmente lo que dice es allí no existe alguien, pero bueno. Anyone es alguien. Mirad esta frase. Is there anyone here? ¿Cómo traducís is there anyone here? ¿Aquí hay nadie o aquí hay alguien? Esta lo traducís con aquí hay alguien. Luego algo falla. Anyone no puede ser aquí alguien y aquí ser nadie. ¿Notáis? Y esos son fallos que se producen debido a que se traduce en vez de transponer. Lo que pasa es que en inglés no niegan dos veces. En inglés no pueden decir aquí no hay nadie, ¿veis? En español estamos negando en no y en nadie. Esta N hace la negativa con nadie. En inglés tienen que decir aquí hay nadie. There is nobody here. ¿Veis? Aquí hay nadie. ¿Veis? Solamente estoy negando el nobody. O tienen que decir aquí no hay alguien. ¿Veis? El anyone significa alguien. En fin, creo que ya no quiero cansaros más. Pero la cosa es, pensad en inglés. Coged las frases inglesas. Traducirlas literalmente con todo al español. Y esa traducción, acostumbraos a ella. Pensad en eso como una forma de hablar natural. Y cuando salga natural así, en la transposición, después os saldrá natural al hablar en inglés con las palabras inglesas. Bien, otro día más.